Hola, soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado en la provincia de Quebec con el despacho de Wellstein Mora Rodríguez Internacional. Y en el día de hoy les voy a hablar de las promesas de compra de un inmueble. Aquí en la provincia de Quebec, como generalmente sucede en las demás también, cuando la gente va a comprar un inmueble, ya sea para habitación o comercial, generalmente se firma un documento previo que muchas veces se hace con los formularios de los corredores inmobiliarios, por ejemplo. Ese formulario o ese documento es una promesa de compra-venta. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando esa promesa se firma, ¿verdad? Tanto el comprador como el vendedor se obligan a comprar la propiedad en cuestión o a venderla. En ese documento generalmente se establecen las condiciones mínimas de la operación. Por ejemplo, el precio, cuándo se va a cerrar la operación delante del notario y si puede haber condiciones a la operación. Es muy importante saber que esos contratos son obligatorios, ¿verdad? Uno no puede, después que lo firma, no puedes salirte de la operación o arrepentirte de la operación. Si es el comprador, bueno, es mejor estar bien seguro de querer comprar la propiedad antes de firmar esto porque eso genera obligaciones legales. Si luego se arrepiente de comprar y quiere salirse de la operación, eso va a generar daños, ¿verdad? Para la parte que seguía dispuesta a cumplir el contrato. Pongamos por ejemplo, si es el comprador el que se arrepiente de comprar, ¿qué va a pasar? Muy posiblemente el vendedor va a vender la propiedad por otro lado. Si la vende a un precio menor, pues le va a reclamar la diferencia con el precio que usted tenía pactado en la promesa. Si el vendedor, digamos, contaba con esa venta para poder mudarse para otro sitio o contaba con ese dinero para poder invertirlo o lo que sea, va a poder reclamar otro tipo de daños. Entonces, esto es muy importante que este tipo de empresas se tengan en serio. Una de las características de estos contratos de promesa de compraventa es que pueden tener condiciones y es muy importante usarlas. ¿Por qué? Porque si uno no establece condiciones, la obligación de comprar y vender se adquiere de manera pura y simple. Si uno le pone una condición, pues bueno, tiene que cumplirse primero la condición para que la obligación exista. ¿Cuáles son estas condiciones? Bien, las más frecuentes o las más importantes en realidad son la condición que tiene que ver con el financiamiento hipotecario. Es decir, la promesa o la obligación de compra no existirá si no se obtiene un financiamiento. Una segunda condición que generalmente se encuentra en estos contratos es la condición de la inspección. Es decir, la propiedad va a venir un inspector profesional a verla y luego levanta un reporte. Si la inspección revela que la propiedad tiene problemas o tiene defectos o cosas que no convienen, en ese momento el comprador va a poderse salir de la operación. Otra condición, ¿cuál puede ser? Bueno, la venta de una propiedad de otra propiedad. Por ejemplo, si un comprador está cambiando de casa, es decir, está vendiendo la suya y comprando otra, puede hacer la compra de la nueva propiedad condicional a la venta de la previa, de manera que si no logra la venta, pues no procede tampoco la compra de la nueva propiedad. Es muy importante que estas condiciones estén bien escritas en el contrato. Generalmente estos formularios tienen una casilla y es cuestión de simplemente marcarla. Otras veces los formularios estos tienen un espacio donde uno puede escribir alguna condición. Las condiciones no necesariamente tienen que ser las que están previstas en el formulario. Uno puede añadir condiciones adicionales o condiciones que no son estándar. Todo depende de la operación, pero es muy importante tener esto en cuenta porque esto le da seguridad a la operación. Entonces, que las condiciones estén bien escritas o bien incorporadas en el documento. Lo segundo es estar muy vigilante, ¿verdad? Y muy atentos al momento en que se cumplen esas condiciones, de qué manera se cumplen. Es decir, estas condiciones requieren diligencia, ¿verdad? Por parte de la persona a quien beneficia la condición. Por ejemplo, si es un financiamiento, el comprador tendrá que hacer un esfuerzo por conseguir el préstamo bancario.
Si es una inspección, bueno, pues el comprador tendrá que llamar al inspector, ir, y si el resultado es negativo o el resultado indica que se requiere mayor investigación sobre algún punto, pues hacerlo. Si la condición es la venta de una propiedad previa, el comprador tendrá que hacer un esfuerzo para ponerla a la venta. Antes de que se realice la operación, ¿verdad? En el camino va a ser necesario que las partes determinen si se ha cumplido o no la condición. Hay veces que se firman documentos, digamos, intermedios en todo ese proceso, donde las partes dan por cumplida cierta condición, o donde, por ejemplo, el comprador renuncia a cierta condición porque piensa que ya está resuelto el problema. Estos documentos de reconocimiento de condiciones o de cumplimiento de condiciones son muy delicados, y muchas veces es aconsejable revisar bien la situación a ver si conviene de verdad firmarlo, porque una vez que se firma y una vez que se levanta la condición, luego ya no va a ser posible invocarla. Como es fácil de imaginar, ¿verdad? Todo este tema en torno al cumplimiento de las condiciones puede generar cantidad de situaciones que son litigiosas, y eso es un problema, y más vale tomar medidas preventivas para que esto no ocurra o para que se limite el riesgo de responsabilidad y de demandas. Entonces, en definitiva, ¿qué les puedo yo aconsejar que tengan en mente antes de entrar o durante una operación inmobiliaria cuando van a firmar estas condiciones? Número uno, estar bien seguro de querer comprar la propiedad o de querer venderla, porque cuando se firma el contrato, eso es ya una obligación legal. Segundo, poner las condiciones que se necesiten. Si es un financiamiento, si es una inspección, si es cualquier otra cosa. Puede ser, si usted está comprando un apartamento en un condominio, por ejemplo, puede haber condiciones ligadas a deudas previas de condominio, o a información, o a quién sabe. Es decir, las condiciones pueden ser de cualquier tipo. Y tercero, y esto es un consejo bastante sabio, escribir una cláusula que limite la responsabilidad en caso de incumplimiento. ¿Por qué? Porque si surge una situación de litigio y si, digamos, en un momento dado alguien incumple y hay un reclamo por daños, esos reclamos pueden ir acumulando daños y daños y daños, y lo último es una cuenta grandísima que es imposible de manejar. Entonces, poniendo una cláusula penal, ¿verdad? Uno puede decir, bien, si alguien se incumple el contrato o si alguien se arrepiente, pues bueno, los daños van a ser de tanto, se establece un monto y ya se sabe que eso es lo máximo que la persona puede perder en caso de que surja un problema. Si estás por comprar una propiedad, por firmar una oferta, una promesa de esta de compraventa, o si estás en el medio del proceso de compra y sientes que surge un problema o que pasa algo y no sabes la respuesta, con mucho gusto podemos atender las consultas. Contáctanos en los números que vas a ver en la pantalla y con gusto podemos agendar una consulta y ver el caso con detalle. No olvides seguirnos en las redes sociales, que tenemos contenidos de muchísimo valor para todos ustedes en temas muy variados, no solamente en estos temas inmobiliarios, sino también en inmigración, con temas de negocios, etc. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo video. Gracias.